El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenollera. Es invierno en la estepa rusa. Capítulo 6. La noticia de la desaparición del señor Mott sacudió la placidez de San Ireneo con la violencia repentina de un puñetazo en el estómago. La señorita Prim se enteró en la carnicería, mientras elegía un enorme pavo que pensaba asar para la cena de Navidad a espaldas de la cocinera, aunque aún no sabía cómo. Dije que no me gustaba, se lamentaba el carnicero. Lo dije cuando vi la forma en que atendía a la gente en el kiosco. Parecía mirar siempre un poco más allá de uno, como un león enjaulado, ansioso por dejar atrás los barrotes. Pobre señorita Mott, hombres como esos no cambian nunca. La bibliotecaria salió del establecimiento apresuradamente y corrió hacia la escuela. Una vez allí, se detuvo sin aliento ante la puerta. No se atrevía a llamar. No se atrevía a hacer ninguna otra cosa, excepto permanecer allí de pie, en silencio, con un enorme pavo entre los brazos. Unos movimientos tras los visillos, lentos y disimulados, le hicieron albergar esperanzas de que alguien hubiese detectado su presencia y la invitase a entrar. Minutos después, se abría la puerta del colegio y el hombre del sillón, con expresión seria, le pedía que hiciese el favor de pasar. «¿Entonces se ha ido?», preguntó todavía sin aliento por la carrera y el peso del pavo. El aula estaba vacía, no había niños, pero tampoco había delantales, ni cajas de lápices, ni tizas en la base de la pizarra, ni mapas, ni figuras de madera para enseñar geometría. Un escalofrío recorrió la espalda de la bibliotecaria. ¿Quién se había ido? ¿El señor o la señora Mott? «Se han ido los dos», dijo despacio el hombre del sillón, «pero me temo que no juntos. Tal vez mi madre tuviese razón después de todo. Lo siento mucho por Eugenia, no merecía un trato así». La señorita Prim sintió lástima por la profesora, pero no entendía del todo aún qué había ocurrido. «¿A dónde ha ido la señorita Mott? ¿Qué ha pasado?» «El señor Mott ha vuelto a hacerlo. No regresó a casa anoche. Le dejó una nota diciéndole que lo había intentado, pero que se sentía atrapado. Ella ha hecho las maletas y se ha ido a casa de su hermana. Creo que no volverá». La bibliotecaria contempló a su jefe con compasión. Se levantó suavemente y se sentó a su lado. «Lo creo demasiado inteligente para sentirse culpable por lo que ha pasado». Él levantó la cabeza y sonrió distraídamente. «No me siento culpable, pero sí responsable. Eugenia es una mujer muy frágil y romántica, toda sensibilidad. Debía haber sido más prudente y aconsejarla mejor». Al oír la expresión «toda sensibilidad», la señorita Prim sintió una punzada en su interior. «¿Tiene usted algo en contra de la sensibilidad?» «Nada, en absoluto. Es una cualidad maravillosa, pero no es el instrumento adecuado para pensar». «¿Quiere usted decir que las personas sensibles no sabemos pensar?» El hombre del sillón volvió a mirarla, esta vez con curiosidad. «Ah, pero estamos hablando de usted». La bibliotecaria se sonrojó e hizo ademán de levantarse de la silla, pero él la detuvo con un gesto. «Por supuesto que no hablamos de mí», dijo con la nariz elevada. «Es solo que no entiendo qué tiene que ver la sensibilidad con la imprudencia, la ingenuidad o la falta de juicio,
que es lo que me parece que quiere usted apuntar cuando habla de la pobre señora Mott. La sensibilidad es un don, Prudencia, soy perfectamente consciente de ello. Pero la sensibilidad no es el instrumento adecuado para pensar, y cuando se utiliza para pensar, no solo nos lleva a buen puerto, sino que conduce al desastre. Ocurre igual que con las orejas y la comida. Un órgano admirable la oreja, una maravilla de diseño, pensada hasta el último de sus tejidos para facilitar la audición. Pero pruebe usted a usarla para comer y verá qué resultado obtiene. La bibliotecaria se rió y al hacerlo arrancó por primera vez una sonrisa en su interlocutor. Así que usted cree que Eugenia Mott pretendió comer con las orejas y que usted no fue lo suficientemente fuerte, hábil o responsable como para advertírselo, ¿no es así? Suena bastante poco halagador, pero supongo que sí, supongo que es así. Tras meditar unos instantes en silencio, la señorita Prim se puso bruscamente en pie y se encaró con su jefe. Pues permítame decirle que es usted increíblemente soberbio. Él la miró desde abajo, sorprendido por aquel arranque de energía y la sonrisa triunfante que ella mostraba en su rostro. «¿Pretende usted comenzar una discusión?», dijo con tono de incredulidad. «Porque si es eso lo que pretende, debo advertirle que no es el día adecuado». «En absoluto», respondió ella. «Solo pretendo ayudarlo. Debería usted saber que el mundo no actúa en función de sus consejos. Es posible que le parezca extraño, pero así son las cosas. Sí, puede ser que impresione a algunos y encandile a otros con esa sabiduría suya y esa cortesía que irradia incluso cuando es impertinente. Pero no debe equivocarse. Las personas que lo rodean lo escuchan, pero eso no quiere decir que lo obedezcan siempre, ni que sigan en todo momento sus indicaciones». El hombre del sillón parecía ahora confuso, una circunstancia que aprovechó la bibliotecaria para seguir hablando. «No lo niegue, no sirve de nada negarlo. Esta mañana se ha levantado convencido de que el sufrimiento de Eugenia Mott se debe a usted y a su supuesta falta de responsabilidad. Eso no solo supone una carga enorme y gratuita sobre sus hombros, sino que demuestra un aprecio excesivo por el valor de sus juicios, si me permite decirlo. ¿Serviría de algo que no se lo permitiera?». La señorita Prim hizo una pausa, aparentemente satisfecha con el efecto de sus palabras. Era consciente de que había conseguido cambiar el estado de ánimo de su interlocutor. La desgracia de la señorita Mott era un acontecimiento lamentable y ella lo sentía profundamente, pero en su fuero interno estaba convencida de que el hombre del sillón había actuado leal y correctamente al haberla aconsejado como lo hizo, y no estaba dispuesta a permitir que se fustigase por ello. Ahora estaba ligeramente molesto con ella, pero ya no parecía cabizbajo, y su voz había recobrado aquel matiz de tambores de guerra que tanto la había alarmado la primera vez que se encontró con él. Sin embargo, no estaba satisfecha. Debía seguir hostigándolo, era necesario hacerlo. Y ella, qué duda cabe, sabía muy bien cómo hacerlo. ¿Por qué ha desterrado a Louise May Alcott de la vida de Tesseris y Exi?, preguntó de pronto. ¿Cómo dice? Esta vez la expresión del hombre del sillón cambió radicalmente. «Prudencia, ¿qué le está pasando? ¿Ha desayunado bien?» «Perfectamente bien, gracias. Dígame, ¿por qué lo ha hecho?» Él la contempló un momento en silencio. «Si no fuera porque soy un caballero, le tomaría la temperatura ahora mismo. ¿De qué diablos está hablando?» «Hablo de mujercitas, naturalmente». «Mujercitas. ¿Pero qué demonio tiene que ver mujercitas con esto?» La bibliotecaria
carraspeó para ganar tiempo. No tiene nada que ver directamente, pero sí indirectamente. Él la contempló con creciente incredulidad. Estoy esperando a que me lo explique. Verá, la señorita Prim hizo acopio de toda la capacidad de improvisación de que fue capaz y miró seriamente al hombre del sillón. En cierto modo, todos somos lo que leemos. ¿Cómo dice? Digo que en cierto modo somos fruto de nuestras lecturas. De verdad, es muy interesante eso que dice. Me sugiere alguna que otra idea sobre su persona. La bibliotecaria embaró la espalda, decidida a no dejarse vencer en la discusión. No estamos hablando de mí, hablábamos de la señorita Mott. Yo tenía la impresión de que hablábamos de Luis May Alcott. Usted no ve una conexión entre lo sucedido a Eugenia Mott y sus lecturas, ¿no es cierto? Tiene usted razón, no la veo. El hombre del sillón bajó los ojos y sonrió. Prudencia, si lo que está usted intentando hacer es distraerme con una conversación deliberadamente absurda para que no siga lamentándome de mi responsabilidad en la desgracia de Eugenia Mott, créame que se lo agradezco, pero no trate de hacerme creer esa estupidez de que somos lo que leemos. No es digno de usted. La bibliotecaria se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por el aula. No creo que sea una estupidez. No puedo hablar por usted, pero en mi caso puedo decir que gran parte de mi personalidad tiene que ver con mis lecturas. Por eso, se retorció las manos, me preocupa observar ciertas ausencias en la formación literaria de las niñas. No digo que sean ausencias premeditadas, quizá me he precipitado al acusarle de ello, pero son ausencias, y probablemente tienen que ver con el hecho de que, por mucho que lo intente, usted no es una mujer. ¿Por mucho que lo intente? La señorita Prim hizo una mueca. Lo que quiero decir, sé perfectamente lo que ha querido decir, mi querida Prudencia. El hombre del sillón se rió al advertir por primera vez la presencia del pavo. Si hay alguien preocupado por el lugar de las lecturas en la vida de estos niños, soy yo. He elegido cuidadosamente no solo cuáles, sino cuándo y cómo esas lecturas entrarían a formar parte de la existencia de mis sobrinos. La bibliotecaria hizo ademán de volver a hablar, pero él la interrumpió firmemente con la mirada. Pese al caos que usted ve en mi biblioteca y en mi casa en general, ese desorden que le molesta tan profundamente, no hay una sola coma improvisada en la educación de los niños. Ni uno solo de los libros que pasan por sus manos ha dejado de pasar antes por las mías. No es casualidad que hayan leído antes a Carroll que a Dickens, y a este antes que a Homero. No hay nada fortuito en que hayan aprendido a rimar con Stevenson antes de llegar a Tennyson, ni en que hayan llegado a Tennyson antes que a Virgilio. Han conocido a Blancanieves, Peter Rabbit y los niños perdidos antes que a Oliver Twist, Gulliver y Robinson Crusoe, y a estos antes que a Ulises, Don Quijote, Fausto o el Rey Lear. Y lo han hecho así porque yo lo he querido así. Se están criando con buenas lecturas, para que sean capaces de asimilar después grandes lecturas. Y por cierto, que antes de que comience usted a exponerme sus sesudas e irritantes teorías pedagógicas, le diré que sé perfectamente que cada niño es diferente. Por esa razón, el ritmo lo marcan ellos, no yo. Pero los peldaños de la escalera por la que ascienden han sido construidos por mí utilizando la experiencia acumulada durante muchos siglos por otros antes que yo. Otros a los que estoy profundamente agradecido. La señorita Prim, que había escuchado atentamente las palabras de su interlocutor, carraspeó suavemente antes de hablar. ¿Y Mujercitas? ¿Dónde encaja Mujercitas en ese plan? Ya imagino que no en el apartado de grandes lecturas.
pero espero que haya un hueco para ella, al menos dentro de las buenas lecturas. Pues tengo que reconocer que no lo hay. ¿Pero por qué?, protestó la bibliotecaria. ¿No se da cuenta de que una cosa es la erudición y otra, muy distinta, la delicadeza? Usted sabe mucho de literatura, pero no sabe nada de femineidad. Por mucho que lo intento. No se lo tome a broma. Esto es importante, y para su información le diré que Herminia piensa como yo. Nadie dice que Louisa May Alcott sea Jane Austen, pero tampoco Stevenson es Dante. El hombre del sillón la miró con atención. ¿Sabe lo que me sorprende de todo esto, Prudencia? La miro a usted, una mujer hipertitulada, moderna y decidida, y no puedo imaginármela leyendo Mujercitas. La señorita Prim levantó su respingona nariz con más fervor que de costumbre. Puede saberse por qué. Porque es una obra cursi y almibarada, y si hay algo de lo que soy ciertamente hostil, es al sentimentalismo azucarado. Celebro que Herminia y usted reconozcan que Louisa May Alcott no es Jane Austen, porque desde luego no lo es. ¿Lo ha leído?, preguntó la bibliotecaria. Me refiero a Mujercitas. No, no lo he leído, respondió él con calma. Entonces, por una vez en su vida, deje de pontificar y léalo antes de opinar. El hombre del sillón se echó a reír y la miró con renovado interés. ¿Me está pidiendo que lea Mujercitas, yo? Sí, usted. Lo menos que puede hacer antes de condenar una obra es leerla, ¿no cree? Pero, ¿y qué me dice de la señorita Mott? ¿Nos hemos olvidado ya de la señorita Mott? La bibliotecaria se levantó, se puso el abrigo y los guantes, cogió el pavo y mientras se dirigía a la puerta murmuró: por supuesto que no nos hemos olvidado de la señorita Mott. Le apuesto lo que quiera que ella tampoco lo leyó. La cena de Nochebuena fue un éxito, pese a haber sido precedida de una dura discusión plagada de reproches, acusaciones y amagos de sollozos por parte de la cocinera. La señorita Prim logró imponerse a ella con habilidad y valentía. Al fin y al cabo explicó cuidadosamente al celoso dragón que guardaba aquella cocina. La Navidad era una celebración familiar y fraternal, un momento para compartir y festejar. ¿Y qué mejor forma de compartir y festejar que cocinar juntas? La cocinera, desconcertada ante aquella elocuencia, había cedido por fin, no sin antes hacer notar a la bibliotecaria que la Navidad era bastante más que eso, mucho más que eso. Así lo había aprendido ella, así se lo había enseñado su madre y a ésta la suya. Así lo explicaba también el viejo pater, que habitaba en la abadía, y lo mismo decía el propio señor. No, aquello era solo un trocito de Navidad, el menos importante, si se le permitía decirlo. Claro que se le permite decirlo, señora Rowan, porque es la verdad, y la verdad no cambia, lo sabe usted de sobra. La mirada desesperada de la señorita Prim detuvo el discurso del hombre del sillón, que acababa de entrar en la cocina, atraído por el delicioso olor del pavo. Creo, sin embargo, que no es una noche para discusiones y enfados, dijo al darse cuenta de la tensión entre ambas mujeres, y tras acercarse a la cocinera le susurró al oído: déjela cocinar, señora Rowan. Ese pavo nunca podrá competir con su exquisito roast beef. De eso no hay duda. La cocinera, henchida de orgullo, no dijo una palabra más y se aplicó a la tarea de terminar un soufflé, mientras vigilaba los 3 tipos de tartas que se cocían en el viejo horno de la cocina. Hora y media después, la cena estaba lista. Los niños, alborotados ante la idea de acostarse bastante más tarde que de costumbre, la mesa, vestida con un impecable mantel de hilo y una antiquísima vajilla familiar, y los invitados, Horacio de Las y el juez Basset,
que desde hacía años cenaban durante esas fechas en la casa, acomodados confortablemente en el salón. Mientras la señorita Prim se cambiaba para la cena, podía oír el trajín de visitas, de felicitaciones, risas, abrazos y canciones. Media hora después, sentada a la enorme y larga mesa del comedor, mientras escuchaba la animada conversación de la cena y sonreía de vez en cuando al hombre del sillón, la señorita Prim sintió nostalgia, aunque sin poder decir exactamente de qué. Asistió a la lectura que la pequeña de la casa hizo del Evangelio de San Lucas y que todos allí, desde el primero hasta el último, escucharon en silencio. Caminó animadamente con ellos después de la cena, cuando, armados de cirios, bufandas y abrigos, se dirigieron bajo el frío helado de la noche a la misa del gallo en la vieja abadía. Pero allí los dejó, a las puertas del antiguo monasterio, cuyas vidrieras brillaban iluminadas como un faro en medio de la noche. «Realmente no quiere venir», la animó Horacio de Las. «Usted sabe que yo no soy creyente, pero asisto por respeto y aprecio. Hágame caso, al menos en una noche como esta vale la pena. La antigua liturgia romana es de una belleza incomparable». «Gracias, Horacio, pero estoy muy cansada», respondió con amabilidad la bibliotecaria, mientras contemplaba cómo todo San Ireneo llegaba en grupos pequeños y grupos grandes, con numerosos niños abrigados hasta las cejas por el frío, aquel frío que se colaba entre la ropa y penetraba hasta los huesos. Las estrellas brillaban en el cielo cuando la señorita Prim dio la vuelta y se dirigió de nuevo a casa. Cuando estaba a punto de tomar la bifurcación del camino, se paró súbitamente, miró el reloj y tras vacilar unos instantes, tomó el sendero que llevaba al pueblo. Las alegres luces de los escaparates estaban apagadas, pero las ventanas de las casas, suavemente iluminadas, como a la espera de que sus habitantes regresasen del oficio religioso, daban a las calles un sabor cálido y acogedor. La bibliotecaria llegó a la plaza principal y con paso decidido se dirigió al viejo salón de té, que todavía permanecía abierto. Una ola de calor la recibió al abrir la puerta. Dentro, las mesas y la barra estaban vacías. Solo después de un momento divisó, junto a una ventana, a una mujer inclinada sobre una taza con un libro en la mano. «Creí que estaba usted con los demás en la abadía», dijo la señorita Prim. La madre del hombre del sillón levantó la cabeza y con un gesto silencioso invitó a la bibliotecaria a sentarse. «No voy nunca, es demasiado emotivo para mí. Salgo con ellos de casa, los acompaño todo el camino y al llegar les digo a los niños que la abuela prefiere sentarse en la parte de atrás. Lo he hecho así desde que tienen uso de razón. Pero ¿sabe qué? Que este año no ha funcionado», respondió la bibliotecaria con una sonrisa traviesa, mientras se quitaba la bufanda y los guantes y pedía al camarero una taza de chocolate caliente. La anciana dama la miró con sorpresa. «Es usted muy perspicaz». La señorita Prim se rió y aseguró que su perspicacia no era otra cosa que un poco de experiencia. Se puede engañar a los niños un tiempo, pero la mayoría de los adultos no nos damos cuenta del momento en que expira este período de gracia. Su compañera asintió pensativa. «Esta noche he ido con ellos, como siempre. He entrado con ellos, he esperado a que se sentasen con mi hijo en el banco de la familia. Y cuando les he dicho que la abuela se iba a sentar detrás, como hace siempre, me han dicho algo inaudito. Deje que lo adivine. No creo que pueda. Abrígate bien al salir, abuela. Eso me han dicho. Nunca me había sentido tan asombrada, nunca en toda mi vida. No he sabido qué decir. He murmurado algo incoherente y luego
¿Qué otra cosa podía ser? He salido a toda prisa. La señorita Prim sonrió con dulzura y amabilidad. Sabía que aquella era la última noche de la anciana en la casa, como también sabía, o al menos eso había supuesto, que aquel sería el lugar en el que podría encontrarla. Tras el desastre matrimonial de Eugenia Mott, la bibliotecaria apenas había podido cruzar alguna palabra con ella. Habían sido unos días complicados, repletos de compras, postales de Navidad, pequeños encargos y trabajo atrasado. Mientras la bibliotecaria mordisqueaba un pedazo de bizcocho de limón, observó en silencio a su compañera. Había aprendido a apreciar a aquella mujer, había aprendido a apreciarla y a respetarla, pero desde el día de la conversación que ambas mantuvieron bajo el camelio de Eugenia Mott, la frágil confianza que se había establecido entre ellas parecía haberse evaporado. La señorita Prim solía pensar que quizá aquellas confidencias habían sido una suerte de ensoñación romántica, que no habían existido jamás, excepto en su imaginación. ¿Volvería a ver a la anciana después de aquella noche? La bibliotecaria se estremeció. Probablemente, seguramente, más bien, no volverían a verse. ¿Recuerda la tarde en que me dijo que habían sido los niños los responsables de que su hijo hubiese hecho ese viaje vital del que usted tan descontenta está? Lo recuerdo, naturalmente. La señorita Prim hizo una pausa para untar una tostada de grueso pan campesino con mantequilla y mermelada. ¿Cómo ocurrió?, preguntó. La madre del hombre del sillón no contestó, sino que se limitó a su vez a untar otra tostada. Lo que quiero decir es esto, continuó la bibliotecaria. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden unos niños tan pequeños provocar un cambio tan grande y tan profundo? La anciana dama dejó de comer y levantó los ojos. Fue a través de Téseris. Téseris. Fueron esas sorprendentes y maravillosas intuiciones que tiene. ¿Le ha contado ya que la redención es un cuento de hadas real? Es una idea inaudita para una niña de 10 años, pero de ningún modo ha sido la primera en formularla. Hubo otros, Tolkien, por ejemplo, que lo hicieron antes que ella. ¿Ha hablado alguna vez un buen rato con mi nieta? Por supuesto, contestó la señorita Prim. Es una niña extraña, ¿no cree? Sí que lo es. Yo diría que es distinta a todos los niños que he conocido. A veces da la impresión de guardar un secreto. La bibliotecaria se mordió el labio. Pese a su repugnancia natural hacia los discursos metafísicos, tenía que reconocer que aquella criatura daba siempre la impresión de habitar profundidades inalcanzables para los demás. Siempre ha sido diferente desde que era muy pequeña. ¿Diferente? ¿Qué quiere decir? La dama se concentró en disolver el terrón de azúcar que acababa de echar en su taza. Mi nieta tiene una sorprendente familiaridad con lo sobrenatural. La tiene desde que era muy niña. Y lo más interesante de todo es que durante mucho tiempo le resultó imposible entender que a nosotros, que a los demás no nos ocurriese lo mismo. ¿Quiere usted decir? La señorita Prim tragó saliva. ¿Quiere usted decir que Téseris es algo así como una pequeña mística? No puede usted hablar en serio. La madre del hombre del sillón cortó pausadamente un pedazo de bizcocho, lo puso sobre el plato de la bibliotecaria y a continuación hizo lo mismo con otro pedazo, que depositó con cuidado en el suyo. No, Prudencia, no estoy diciendo que mi nieta sea una mística. No sé qué aspecto tienen los místicos, aunque estoy convencida de que no se parecen a ella. Pero lo cierto es que yo no sospechaba hasta qué punto lo sobrenatural puede tocar lo natural hasta que lo he visto reflejado en ella. La señorita Prim, que había olvidado su bizcocho,
Miraba ahora fijamente a la dama, y mientras lo hacía, recordó la tarde de su llegada a la casa. La primera vez que vi a la niña, me habló de un espejo. Pensé que se refería a Alicia. La anciana sonrió con indulgencia. Tesseris vuela muy por encima de Alicia. Videmus nunc per speculum in enigmate. ¿Sabe usted algo de latín? Ahora vemos como a través de un espejo, vemos oscuramente como en enigma. Será después cuando veremos todo tal cual es, cuando conoceremos de la misma forma en que somos conocidos. La señorita Prim carraspeó suavemente. Fuera había comenzado a nevar de nuevo. Pero si usted cree todo eso, ¿por qué no se ha quedado hoy en la abadía con su familia? ¿Por qué mantiene esa distancia? La madre del hombre del sillón tomó la taza con sus delicadas manos y terminó su té. Luego miró severamente a la bibliotecaria y habló en voz baja, casi en un susurro. Porque no puedo, no estoy preparada aún, no me siento preparada. ¿Preparada? ¿Preparada para qué? ¿Preparada para qué? La anciana sonrió con una mueca. Preparada para deponer las armas, querida mía. Preparada para bajar esta vieja cabeza orgullosa y deponer las armas.